Hola Anael, muchas gracias por participar en este diálogo de sostenibilidad que hemos diseñado y en el que queríamos hablar con una agencia de calificación. Anael, eres consultora senior en EasyFinance, que nos gustaba mucho porque tenéis esa doble vertiente, ¿verdad?, de ser, por un lado, agencia de calificación crediticia, muy reconocida, que además en España mucho en el segmento del middle market, pero también tenéis una larga trayectoria y una reputación muy amplia en ser proveedores de opinión sobre cómo las empresas o sus instrumentos de financiación se adecúan en materia social, ambiental y de gobernanza, ¿verdad?, a los requisitos pues cada vez con más empuje, ¿no?, están solicitando inversores y otro tipo de agentes interesados a la hora, ¿no?, de evaluar una empresa. En este diálogo contigo quería aprovechar pues, que juntas esos dos mundos pues, para dar un poquito de claridad y objetividad de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad y enfocado especialmente a las empresas y sus estrategias de financiación. Cada vez más con empresas que buscan financiarse en mercados de capitales, aunque también con entidades financieras, la sostenibilidad está muy metida en el diálogo que tenemos, pero a veces se mezclan temas que, aunque son complementarios, pues no son del todo homogéneos o no se deben tratar igual. Entonces, bueno, un poquito ahí a modo de introducción, Anael, aprovechando ese conocimiento, quería preguntarte si nos puedes dar claridad, oye, ¿qué diferencia hay entre una calificación crediticia y cuando en una calificación crediticia, y sobre eso ahora profundizaremos un poquito más, introducimos temas vinculados a la sostenibilidad, y lo que sería puramente un rating o un scoring sobre factores, lo que normalmente metemos en el acrónimo ASG, ambientales, sociales y de gobernanza? Vale, entonces una calificación crediticia es una evaluación de la solvencia de una empresa. Es decir, es la medida de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Y por cambio, un scoring ESG es la medida de la sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Implica dos cosas, y la primera es el impacto, la noción de impacto positivo o negativo de las actividades de la empresa en su entorno, ya sea el planeta o la sociedad, por ejemplo. Y esta noción de impacto es muy importante y es la primera en la que pensamos cuando hablamos de sostenibilidad. Pero hay una segunda dimensión muy importante que es una parte esencial de cada scoring ESG, y es la capacidad de la empresa para gestionar sus riesgos o para aprovechar sus oportunidades relacionadas en el desarrollo sostenible. Y así se evalúan las políticas, los sistemas de gestión de riesgos, y creo que ambos enfoques son muy importantes en un scoring ESG. Por ejemplo, una empresa cuya actividad es la venta de energías renovables puede fácilmente valorar un impacto medioambiental positivo, pero no significa que se trate bien a sus empleados o, por ejemplo, que promueva un diálogo social muy bueno y otras cosas. Entonces es por eso que las dos dimensiones son muy importantes en un scoring ESG. Muchas gracias, Anael. Sé que tú estás precisamente especializada en esta parte o en esta vertical que ofrecéis desde EasyFinance, más enfocada en esa validación o medición de la sostenibilidad. Pero sí que me gustaría pararme un momento dentro de esa primera parte de lo que es riesgo de crédito para preguntarte cómo estáis integrando cada vez más esos factores extrafinancieros, ¿vale? Lo que va más allá del puro análisis que hacíamos tradicional, ¿no?, ¿verdad?, de los factores financieros, sino introducir este tipo de variables. ¿Y qué tendencias crees que van a ser más determinantes para las empresas en este corto o medio plazo? Lo que es seguro hoy
es que la calificación crediticia y la calificación ESG son muy complementarias. Para tener una visión muy completa de la empresa, de su gestión de los riesgos y también de su capacidad a, de nuevo, aprovechar de oportunidades. Pero creo que no es algo que es completamente nuevo, ya que históricamente las agencias de análisis de crédito siempre se han interesado al gobierno corporativo, que es uno de los pilares ESG. Solo que hoy la diferencia es que el mercado se ha dado cuenta de la importancia de tener una visión más amplia, incluyendo sí, elementos medioambientales y sociales. Y creo que es el cambio mayor. Hoy creo que el papel de las agencias es conciliar estas dos áreas de especialización, la calificación crediticia y las competencias ESG. Y EtiFinance encaja muy naturalmente en este esquema porque se desarrolló hace 20 años en torno a estos dos áreas de especialización. Y hoy hace un trabajo muy importante de integración y, por ejemplo, en nuestro equipo de análisis crediticio ha integrado recientemente a su metodología criterios ESG y criterios identificados a partir de la metodología del equipo extrafinanciero. Y lo importante es la doble óptica que usan un análisis al nivel sectorial, identificando sectores más sostenibles y también un análisis al nivel individual de la empresa y su performance extrafinanciera. ¿Dirías entonces, Anael, que sí que hay una relación entre hacerlo bien en materia de sostenibilidad y que luego esa empresa, eso se traduzca quizá en un menor riesgo de crédito de esa compañía? Sí, por supuesto, porque el nivel de madurez ESG de una empresa puede decir muchas cosas y una empresa madura que ha integrado elementos ESG en su estrategia empresarial suele ser una empresa que piensa a largo plazo y que tiene una buena capacidad de adaptación al riesgo de transición. Y este riesgo de transición, ya sea normativo, de reputación, de mercado o de otro tipo, afectará a todas las empresas mañana y las capacidades financieras de estas empresas, que sea positivamente o negativamente. Y por tanto la integración de elementos extrafinancieros hoy en día es esencial para cualquier empresa que quiera seguir funcionando y es por eso que debe ser parte integrante del análisis crediticio. Está claro, yo creo que la conciencia o esa interpretación es dominante, ¿no? Y sí que, nuestra percepción en AFI es que necesitamos un poquito más de tiempo en cuanto a la capacidad de las empresas de proporcionar esa información de una manera que cada vez sea más homogénea, más comparable, que nos ayude, digamos, a crear o a sustentar las metodologías, ¿verdad?, que desarrolláis las agencias o nosotros también en las herramientas que desarrollamos, mucho también para entidades financieras, de esos elementos, pero está claro que la normativa, ¿verdad?, y el impulso que cada vez las exigencias que hay en materia de información, desarrollos como la taxonomía ayudarán a que esto vaya evolucionando. Entendía la parte un poco, ese primer bloque de, oye, por un lado tenemos riesgo de crédito e introducimos estos factores que cada vez van a tener más peso, luego tenemos los propios scorings ESG que
también van cogiendo más fuerza. Sobre esta segunda parte de los scorings, ya olvidándonos un poco del riesgo de crédito, sino midiendo cómo la empresa lo hace de bien o mal, siempre en relación a su sector y a sus competidores en materia de sostenibilidad. No sé si podríamos profundizar un poquito más en qué utilidad tienen estas calificaciones, estos scorings, desde un punto de vista de la empresa, o qué decirle a una corporate que se estuviera planteando pedir este tipo de scoring, y luego también vuestra sensación de quiénes son los usuarios de estas calificaciones y cómo se están utilizando. Vale, un scoring ESG es como un documento de identidad de una empresa en materia de responsabilidad extrafinanciera. Y creo que en primer lugar es una herramienta muy importante de comunicación de la empresa con sus con sus principales partes externas. Por ejemplo, creo que es una información clave para los inversores que están presionados por nuevas reglamentaciones y por nuevas expectativas del mercado, pero también es una herramienta interna de comunicación para, por ejemplo, tanto retener como atraer talento dentro de la empresa. Habiendo dicho eso, la ventaja de un scoring ESG, de finalmente un sistema de calificación estandarizado, es la comparabilidad, como la comparabilidad con otros actores del mismo sector, con actores del mismo tamaño o también con actores con similares cuestiones extrafinancieras. Pero es un sistema que también tiene, no sé si se dice en español o en castellano, pero el defecto de sus cualidades. ¿No? O sea, también pone a la luz las cosas que están por hacer, ¿no? Sí, porque no basta para profundizar realmente las cuestiones clave extrafinancieras de una empresa. Si una empresa quiere embarcarse en una mejorada interna, va a tener que usar otras herramientas más apropiadas, más profundas, pero el scoring ESG queda una manera de comunicar claramente, de compararse con pares y tal. Es un tema que surge mucho cuando estamos con las empresas y desde el área de Corporate Finance en la que yo estoy, que les asesoramos mucho a preparar un poco esa estrategia de financiación, y cada vez más pues efectivamente les animamos a que vayan introduciendo esto. Siempre una de las cautelas que les decimos es, oye, especialmente cuando hablamos ya no ya de un análisis de riesgo de crédito, sino decir, oye, tú activamente evaluarte cómo de bien lo estás haciendo en esta materia, es un proceso vivo que te va a requerir que siempre estés actualizando y siempre estés mejorando, porque pues cada vez estás creciendo, ¿no?, en sostenibilidad como empresa, y es algo que todo el entorno económico, los inversores, clientes, proveedores, te van a ir exigiendo que siempre vayas aprendiendo. Me gustaría también hablar, porque dentro de esta conversación con las compañías, otra de las palancas muy interesantes que tienen es la de directamente, pues eso, más allá de ir con un scoring ESG, es aprovechar sus instrumentos de financiación para comprometerse con los inversores y señalizarse en el mercado en diferentes verticales de sostenibilidad. Ahí, por repasar un poco, pues tenemos por un lado esas financiaciones más temáticas, cuando hablamos de la renta fija, emisiones más temáticas que por uso de los fondos, ¿verdad? Ya digamos el destino de esas financiaciones van a ir alineadas con objetivos, ya sean sociales,
de sostenibilidad o medioambientales, pues, por ejemplo, pues eso, cualquier emisión que vaya a contribuir a mejorar uno de estos factores con ese uso de los fondos, pues la categorizaríamos ahí. Y luego, por otro lado, tendríamos los propios compromisos que una empresa se puede fijar más allá de para qué voy a usar la financiación, de decir, oye, bueno, pues el uso de los fondos pues será para fines corporativos, pero yo como empresa me comprometo a cumplir con una serie de objetivos vinculados a la sostenibilidad que pues ayuden a materializar que estos compromisos son firmes y son claros. Vosotros hacéis una función muy importante, que es la de dar una segunda opinión sobre cuando la empresa dice, oye, esto que voy a hacer está alineado con un objetivo de sostenibilidad, ya sea por destino de los fondos o por mis compromisos que me fijo, vosotros entráis ahí para verificar que efectivamente eso se está haciendo de esa manera conforme a los estándares que hay ahora en el mercado. No sé si me podrías explicar un poquito más en qué consisten esos informes de segunda opinión o esa segunda opinión que vosotros dais respecto a este tipo de financiaciones. Es exactamente lo que has dicho. Una segunda opinión es una opinión objetiva y independiente sobre los compromisos ESG asumidos por un emisor en el contexto de una emisión de deuda sostenible y se basa sobre los principios sostenibles de la ICMA o de la LMA. Y por un lado, una SPO o segunda opinión es una garantía de transparencia y también de credibilidad para los inversores, pero también para los otros actores del mercado, porque realmente es un documento que se compromete a demostrar el valor de sostenibilidad del instrumento. Y es muy importante, creo. Y por otro lado, la SPO analiza los puntos fuertes y las oportunidades de mejora del marco de financiación y ofrece como recomendaciones al emisor para reforzar sus compromisos, sus políticas, sus sistemas y herramientas de medida y tal. Y creo que lo importante es que el objetivo de una SPO y del proceso es desafiar el emisor a comprometerse con el marco más ambicioso, el marco más pertinente, claro, y es lo que hace el proceso tan interesante, ambos para los emisores que para nosotros que para el mercado. Has nombrado, Anael, pues instituciones como ICMA, que al final son las que están poniendo pues un poco las reglas del juego, ¿verdad? Y a lo que vosotros un poco os circunscribís a la hora de dar esas opiniones y de empujar a las empresas a que, como dices, sean ambiciosas y que se fijen objetivos que vayan un poquito más allá de lo que sería el curso normal, para un poco forzar esa transición. Pero no existe en este momento, y es algo que muchas veces preocupa cuando hablamos con emisores, una regulación como tal de cómo se valoran estos instrumentos de financiación y hasta qué punto pues se alinean con las iniciativas que han surgido más bien desde el mundo privado, más que regulatorio, aunque seguro que acabarán llegando también por el regulatorio. Pero pues eso, ese trabajo de segunda opinión, por ejemplo, no es algo que ahora mismo esté normalizado o reglado, ni que hayan unas pautas normativas a las que vosotros os ciñáis. No sé eso, desde tu punto de vista, cómo lo ves, si crees que es un riesgo en una industria que más o menos es joven en lo que es la financiación o los instrumentos de financiación sostenible, si es un riesgo pues que hayan proveedores de opinión que un poco os regís un poco por vuestro propio juicio. ¿Y cómo crees que esto podría mejorar en el futuro? Vale, entonces sí, una SPO todavía es un proceso voluntario y
como actor del mercado de finanzas sostenibles, EtiFinance está a favor de que las SPOs sean obligatorias para que el mercado de la financiación sea más robusto, más ambicioso y más transparente. Es muy importante. Y hacia ahí nos dirigimos con las nuevas reglamentaciones europeas, como el EU Green Bond Standard. Una vez dicho esto, sí, hoy en día hay muchas SPO en el mercado, pero creo que una buena manera de dar fe de la calidad de una SPO es observar cómo integra las nuevas normas y también las nuevas expectativas del mercado. Y por ejemplo, en EtiFinance, en el contexto de un Green Bond o de un Green Loan, por ejemplo, nuestra metodología incluye plenamente la taxonomía europea. ¿Y por qué? Porque es una expectativa de los inversores que deben informar al respecto ya, y también porque es una forma de preparar a la empresa o a cualquier emisor para la futura norma europea y la futura certificación EU Green Bond Standard. Y creo que esto es lo que debe ser una buena SPO, el cruce entre la normativa, las mejores prácticas de mercado, la anticipación de las expectativas de los inversores y también el conocimiento de los aspectos ESG al nivel sectorial y al nivel más individual. Muchas gracias, Anal. Yo creo que está claro que nuestra percepción en AFI, por lo menos, es que este es el camino que van a tener que seguir en la práctica la mayoría de empresas. Como tú dices, pues ahora es algo voluntario, la regulación va llegando poquito a poco, pues ya están los bonos climáticos, hay algo de avance, ¿no?, en definir estos instrumentos, pero bueno, queda camino y recorrido, y sí que es verdad que nuestras conversaciones con inversores nos llevan a concluir que igual que pasa un poquito con la parte de calificación crediticia, que haya un tercero independiente que te diga, oye, pues realmente esto no es una manera de vestir las cosas o de hacerlo más comercial, sino que realmente hay unos fundamentos que apoyan que pues esta emisión o esta financiación puede ir con ese sello de sostenible, pues yo creo que da mucho confort a todas las partes.